Buenos días. Continuamos con la siguiente mesa de estas jornadas organizadas por el Grupo Parlamentario Popular. Estamos incumpliendo un poco el horario, llevamos 30 minutos de retraso, así que voy a ser breve en mi bienvenida. Hoy vamos a comenzar la mesa, una perspectiva jurídica del nuevo proyecto de la Ley del Deporte. Sí que me gustaría señalar que si para Fran Murcia es excepcional, Valencia, que es mi tierra, es maravillosa, y bien lo conoce AFE, que ahí realiza sus últimas sesiones, me van a permitir que me suben los agradecimientos de mis antecesores por participar todos ustedes en estas jornadas tan interesantes. Gracias en especial a los ponentes que nos acompañan en esta mesa, a Irene, a doña Irene, a don Pablo y a doña María José. Tenerles a todos ustedes hoy aquí, representantes del deporte de nuestro país, es fundamental para poder realizar plenamente nuestro trabajo como Poder Legislativo en esta tramitación legislativa del proyecto de ley y en esta fase de enmiendas, porque lo que se trata y lo que queremos, como bien ha señalado la portavoz adjunto y el portavoz de Deporte del Grupo Parlamentario Popular, es conseguir entre todos un mejor texto, un mejor marco jurídico para nuestros deportistas en los próximos años. Y paso ya a presentar a nuestros ponentes. Doña María José López es abogada en ejercicio, es licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura, diplomada en Derecho Comunitario y ha realizado el máster en Derecho Deportivo por el INEF de la Universidad de Cataluña. Es codirectora de la Asesoría Jurídica de la Asociación de Futbolistas de España. Doña Irene Aguilar, que nos acompaña también, es graduada en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y máster en Derecho y Gestión Deportiva. Asesora a clubes y entidades deportivas, deportistas y federaciones profesionales, profesora también de numerosos másters del ámbito deportivo. Y don Alberto Palomar Olmeda es doctor en Derecho, profesor, magistrado de lo contencioso administrativo, profesor en concreto de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, letrado de la Seguridad Social, exdirector de Gabinete de Secretario del Estado para el Deporte, pues miembro de la Comisión Nacional Antidopaje, entre otros cargos. Suya es la palabra porque ellos son los que nos van a dar luces y sombras sobre este texto del proyecto de ley. Tiene la palabra doña María José López. Bien, buenos días. Bueno, pues en primer lugar, pues agradecer al Grupo Parlamentario Popular y especialmente a Óscar y a Javier Merino, pues que nos hayan permitido participar en las jornadas de hoy, que el planteamiento y la idea es, ¿no?, una vez que la vimos publicada en enero, ya para su tramitación en las Cortes, para iniciar su tramitación en las Cortes, pues es crear un debate e intentar, en la medida posible y en las interlocuciones que cada uno tenemos, aportar algo que puede ser interesante y que puede también ser en beneficio de la propia ley, ¿no? Es decir, ya son desde el año 90, evidentemente ha cambiado la sociedad y evidentemente es un clamor y sigue siendo un clamor en muchos sectores del deporte la necesidad de ese cambio normativo, ¿no? Aquí se han hecho planteamientos, si es necesario ese cambio, si es necesario esta nueva ley. Se puede haber hablado de una ley del deporte profesional, porque cuando empecemos con los temas competenciales, pues me imagino que los grupos parlamentarios entrarán un poco en barrena en algunas cuestiones cuando empiece ese discurso, ¿no? Sí que es verdad que es llamativo con respecto al texto, que nosotros hicimos alegaciones desde las asociaciones de deportistas. Ya el artículo 1, el punto 2 se cambió. Es decir, en principio el anterior texto decía que corresponde a la Administración General del Estado la representación del deporte español y la supervisión pública en aquellos aspectos que se consideran de interés general. Esto ha desaparecido ya en el nuevo texto. Es decir, que, por tanto, cuando entramos en los debates que vamos a entrar y que se entrarán en el seno de las Cortes sobre el tema competencial, pues va a haber aquí muchas lecturas, pero ya es significativo el que haya desaparecido el punto 2 de este primer artículo de la propia ley, ¿no? Sin entrar, y nosotros no vamos a decir, en la parte que a mí me toca desde la representación estudiantil de representación deportiva, pues yo no voy a hacer un planteamiento, es decir, líneas rojas, pero sí que voy a ser muy sincera, porque así tengo ese mandato y, además, aparte de entrar en otras disquisiciones de carácter legal, de cuestiones que para nosotros son sustanciales. Nosotros no plantearemos a los grupos parlamentarios, porque no somos líneas rojas,
pero sí les vamos a decir que hay una profunda preocupación en cuestiones que han desaparecido de este anteproyecto, que estaban en el anterior, y que en las Navidades aquellos pues no sé si se apagó la luz, pero sí que es verdad que desaparecieron y para nosotros como asociaciones deportivas son sustanciales. ¿Cuáles son capitales? El tema de la legitimación de los convenios colectivos, es decir, nosotros estamos legitimados para firmar convenios colectivos, sin duda alguna, es nuestra vida, y hemos firmado convenios colectivos diferentes asociaciones deportistas en el marco de lo que es algo sustancial. Bueno, pues aquí, que era capital esa disposición adicional segunda para nosotros, porque es lo que nos da nuestro paraguas jurídico, ha desaparecido, y eso para nosotros es un tema muy, muy grave. La otra cuestión que también tiene que ver con el tema de los concursos, también de las organizaciones deportivas, también ha desaparecido, y hemos tenido el ejemplo de la Extremadura y lo que ha habido el pronunciamiento de la propia sentencia de la jueza ante esa precariedad desde el punto de vista de la ley de deporte en ese tema, pues hemos quedado fuera de esas posibles negociaciones. Otro tema fundamental, bueno, eso sí hay que decir que en lo que hemos visto en la documentación que se ha tramitado parte de los ministerios, que es verdad que ha sido el Ministerio de Trabajo y que ha dicho que no veía bien ninguna de esas dos disposiciones. Pero, insisto, esto es tan grave como ahora saber quién tiene la legitimación real para firmar convenio colectivo si es estatutario. Es decir, es un tema, por tanto, clave de supervivencia de las propias organizaciones deportivas, que tiene como objetivo fundamental firmar convenios colectivos. Otra cuestión fundamental también, que lo habíamos trabajado mucho y parecía que era un tema que no había demasiada controversia, es la formación de los deportistas a través de lo que es el tripartito, que entran los grandes sindicatos de nuestro país y que nosotros quedamos fuera. Es decir, nosotros no tenemos una formación continua como tienen cualquier otro trabajador del país, ¿no? Entonces, habíamos introducido una serie de artículos sobre ese tema, también ha desaparecido por un informe también del Ministerio de Trabajo, pero que Deporte no ha dicho nada, se lo ha tragado, diciendo que no entendía que hubiera privilegio. Bueno, es no entender cuál es la vida del deportista, la corta de la vida del deportista y la singularidad de la vida del deportista. Javier hablado antes también, que es curioso dónde están los grandes acuerdos con las universidades públicas del país, que podía ser a través de la CRUE, para la formación de los deportistas. El día después, la gran preocupación que existe en el ámbito también de los deportistas, ¿no? Otra cuestión también que nosotros consideremos fundamental, que también es así, esa disposición sí que aparece, más ya en un momento tarde, sobre el estatuto del deportista. Hay una, podemos decir, una llamada a esa nueva construcción jurídica. Lo que ocurre que entendemos que hay materias claves que no pueden estar apeladas a reales decretos, porque tocan cuestiones que solamente pueden ser solventadas a través de leyes ordinarias o incluso alguna ley orgánica, ¿no? Y, por tanto, ahí queda muy justificado, planteado, pero sin ningún desarrollo, ni mucho menos. Sí que es verdad que hay otro aspecto importante, que es el tema de la igualdad. El tema de la igualdad en algunos casos aparece muy descriptivo en algunos artículos, pero luego no se profundiza realmente en cuestiones que están afectando, teniendo en cuenta lo que se ha dicho aquí, ligas profesionales, ligas no profesionales, pero vinculaciones laborales, y aquellos deportistas que no tienen una vinculación laboral, pero sí que hay una, podemos decir casi una dedicación full a la propia federación. La federación no es patrón, y eso cómo lo desarrollamos con el desarrollo de la maternidad, la conciliación. Si esa federación no es patrón, no actúa como patrón, pero sí tiene un encargo y una obligación de promover las políticas de conciliación, sin esa figura de patrón, que es lo que marca la legislación laboral. Bueno, pues eso no está ni mucho menos desarrollado, ni trabajado, ni determinado. Otra cuestión también importante es la definición del deportista profesional. No es un elemento declarativo, es decir, hay una definición. Tenemos el 1006, pero el 1006, que es más antiguo, del año 85, está también ahí parado y apalancado, que podía servir para trabajar en esa laboralidad del deportista, pero tampoco hay aquí un trabajo en el ámbito de la ley del deporte de la definición del deportista autónomo, que hay muchos deportistas que representan a nuestro país, que la gente piensa en general que lo tienen solventado su vida y decir que están totalmente protegidos por la legislación laboral,
pero muchos de ellos que están representando al país y no han cotizado nunca por ello, terminan su vida de vinculación con esa federación y 20 o 25 años, eso también lo tenemos que regular, que trabajar de alguna forma. Y luego también hay otro aspecto que aparece en la ley, que es el concepto de la identidad de género, o que es otro elemento que creemos que hay una gran inseguridad jurídica sobre, evidentemente, como ley, todas las leyes tenemos que respetar la identidad de género y a todos los colectivos, y nadie puede ser segregado ni estigmatizado por la condición o por su condición afectiva, evidentemente como principio, eso, y más en siendo desarrollo esta ley del artículo 43.3 de la Constitución española. Eso es una cuestión, pero luego entra en contradicción cuando sí utiliza el elemento de distinción sexo cuando habla de las competiciones profesionales, ¿no? Y ahí también creemos que es verdad que hay una apelación a la ley de la ley trans, a la denominada ley trans, que es verdad que el Ministerio de Igualdad, de hecho, no ha hecho ningún tipo de alegación ni comentarios sobre esta ley porque entiende que lo va a llevar todo a la ley trans, pero que sí consideramos que aquí tiene que trabajarse también esta serie de artículos, sobre todo, primero, para dar seguridad jurídica a todo el mundo, entre otras cosas también para no quitar del medio a todo lo que es el deporte femenino y las conquistas que ha ido llevando a cabo, es decir, para que no se produzca ese famoso borrado del que tanto se habla, y al mismo tiempo para no caer en la contradicción en el mismo texto de la ley, donde por un lado habla siempre del concepto de identidad de género, condición afectiva, y por otro lado luego ya sí que es verdad que determina el concepto sexo cuando se habla ya de la competición profesional. Bueno, estas son algunas de las cuestiones y luego también sí que es verdad que también estaba en el anteproyecto de ley el tema del mecenazgo, también desaparece aquí en la disposición adicional que lo contemplaba. Es decir, nosotros estos puntos que le hemos expuesto eran porque como plataforma de deportistas hicimos una serie de alegaciones en relación con cuestiones como la igualdad, la formación, la legitimación de los convenios colectivos, y curiosamente de esas alegaciones que no habíamos hablado porque ya estaban recogidos en el texto, resulta que ahora lo tendremos que negociar con los grupos parlamentarios a nivel de enmiendas porque han desaparecido sobre un texto sobre el que nosotros habíamos alegado, y ahora ni lo que habíamos alegado se han aceptado en muchos casos y lo que pensábamos que estaba ha desaparecido, y eso sí que nos ha preocupado, y es en lo que nosotros, como desde la Asociación de Futbolistas y al mismo tiempo también de la plataforma deportista de las asociaciones en las que estamos, pues lógicamente hablaremos con los grupos políticos en esa voluntad de intentar llegar a un texto que sabemos que no es fácil por la fragmentación de las fuerzas políticas en el Congreso, pero bueno, esperemos que se pueda llegar a un entendimiento, sobre todo también porque están ahí los fondos europeos como la espada de Damocles, ¿sabes? Te lo doy y si no haces los deberes te quito el dinero. Ya esto nos preocupa de alguna forma, y luego también, lógicamente, hay cuestiones que también nos interesa mucho, es que el papel principal de los deportistas, ¿no? Las asociaciones deportistas no están teniendo esa presencia en las federaciones como deberían de tener con derecho propio. Sí se habla de unas ayudas a las asociaciones deportistas, pero se queda muy eslavazada, muy genérica en un artículo, y también creemos que ahí se tendría que también profundizar un poco del papel de las asociaciones deportistas en los órganos colegiados del mundo del deporte en nuestro país, que no tienen una definición real y exacta. Y eso es un poco, si me voy bien con el tiempo, pues nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María José. Va a haber súper bien de tiempo porque habíamos acordado que van a tener 12 minutos cada uno de los ponentes. Vaya, pues no lo oí. A continuación tiene la palabra doña Irene Aguiar. Muchas gracias, Óscar. Buenos días a todos. Y, en primer lugar, agradecerles la invitación para estar hoy aquí, para debatir, para compartir impresiones sobre este texto que tenemos hoy aquí con nosotros, que es un proyecto de nueva ley del deporte. Es un momento verdaderamente apasionante que llevamos esperando bastante tiempo, pero lo han ido mencionando ya algunos que me han precedido en el uso de la palabra y concuerdo con ellos. Hay una cierta sensación de desazón. Bien, voy a ser crítica. Voy a ser crítica porque creo que siéndolo es la única forma que tenemos de mejorar lo que tenemos.
de aspirar a tener el mejor marco jurídico posible para un sector tan importante, tanto social como económicamente, como lo es el deporte. Y bueno, una nueva ley que regula un sector en general, no digo ya el deporte, cualquier sector, creo que debe responder a una doble pregunta. Y esa doble pregunta es ¿por qué y para qué? Pues bien, tengo que ser franca y reconocerles que cuando he leído este proyecto de ley del deporte no consigo encontrar la respuesta a esas preguntas. Quizá la respuesta se halla en lo que se ha comentado ya, en los fondos europeos, pero tengo que decir que es una lástima que esa sea la respuesta. En fin, la nueva ley nos trae algunas obligaciones muy positivas en algunas materias muy importantes, como lo es la igualdad, lo es la transparencia. Hay que decir que tampoco suponen un gran cambio de paradigma, pero bueno, son materias que hay que valorar positivamente. Ahora bien, una nueva ley del deporte no debería pivotar sobre la igualdad o sobre la transparencia, debería pivotar sobre el deporte. Y luego, a partir de ahí, entramos a regular otras cuestiones, como digo, de indudable importancia, como lo es la igualdad, la transparencia y demás. Pero primero vamos a ver el deporte, vamos a ver el modelo deportivo, vamos a ver qué es lo que falla o qué es lo que hay que completar con la antigua ley o la que está ahora en vigor, y a partir de ahí diseñamos el nuevo proyecto. Y, en fin, estas obligaciones nuevas que trae quizás pueden servir un poco de cortina de humo, intentemos evitarlo, para que no nos deje ver los cambios verdaderamente trascendentales que trae esta nueva ley. Y estos cambios trascendentales, entre otras cosas, son el abandono de un modelo del deporte semipúblico, como tenemos ahora mismo, y supone un cambio absoluto. Dada la limitación de tiempo, me voy a centrar en solo 3 cuestiones que son las que me parecen las más importantes. El ministro Iceta ha manifestado ya que va a acoger de buen grado las propuestas de los restantes partidos políticos, así que hoy me permito apuntar aquellas cuestiones que considero que son las que necesitan una urgente revisión. Y es que esta ley peca por defecto y por exceso. Por defecto, lo que la ley no ha hecho. Bien, ya se ha comentado, se está predicando que la ley nos trae igualdad, que promueve la mujer en el deporte, que promueve el deporte femenino. Lo ha apuntado María José. Aquí hay una cuestión capital que está en boca de todos y en este texto no está. Y es la cuestión de la participación de las personas trans en el deporte. Este tema es de vital importancia, lo digo de verdad. Y este tema, si de verdad queremos proteger y promover el deporte femenino, se debe abordar. Y se debe abordar con valentía y con rigor científico y jurídico, no con base en creencias o en base a sentimientos. Trae también lagunas, también se ha comentado, por ejemplo, el título 2 de la ley, que se titula de los actores del deporte, pero luego solo regula a los deportistas. Los actores del deporte no son solo los deportistas, son más. ¿Qué ha pasado con los entrenadores y los técnicos? ¿Qué ha pasado con los árbitros? No están. En fin, entonces, claro, uno se ve ante una nueva ley integral del deporte y se encuentra con estas lagunas y, francamente, presenta serias dudas y resulta difícil de explicar. Peca también, decía, por exceso, que es en lo que la ley sí ha entrado, pero, a mi juicio, de forma realmente cuestionable. Se está diciendo que el deporte es actividad esencial y que, por tanto, tiene que ser tutelado por los poderes públicos. La realidad, en el articulado, no es esta. La realidad es que el Estado deja de tutelar de una forma sustancial el deporte. Hoy en día, hasta ahora, la forma en la que tutela el Estado al deporte se articula, entre otros, sobre 2 pilares, que es tutelando, por una parte, la organización de las competiciones y, por otra parte, la justicia deportiva, o como la conocemos nosotros, la disciplina deportiva. La organización de las competiciones, la tutela, se ejerce a través del Consejo Superior de Deportes. La justicia deportiva se tutela a través del Tribunal Administrativo del Deporte. Pues bien, con la nueva ley, el Estado se borra de estas 2 competencias, se desentiende, no quiere saber nada de esto. Deja tanto la organización de las competiciones como la disciplina deportiva en manos al albur de las federaciones y el Estado aquí desaparece.
Empiezo por la organización de las competiciones. Como he dicho, las tutela el Consejo Superior de Deportes. Pues bien, con esta ley, el Consejo Superior de Deportes, en mi opinión, sale bastante mermado en sus competencias. Sí, tiene una lista larguísima de competencias el Consejo, yo lo sé, pero la competencia sustancial, o por lo menos una de ellas, que era tutelar la organización de competiciones deportivas, desaparece. Tanto más de lo mismo pasa con la justicia deportiva. ¿Cuál es el modelo que tenemos actualmente para situarnos? Bien, las federaciones deportivas ejercen la justicia deportiva sobre sus federados y esto implica investigarlos y sancionarlos en el marco de la legislación deportiva. Los federados pueden recurrir las sanciones impuestas por las federaciones ante el órgano que conocemos, un órgano público que es el Tribunal Administrativo del Deporte. Opera como una fase intermedia antes de saltar a la justicia ordinaria. El Tribunal Administrativo del Deporte es un órgano, como he dicho, público, es un órgano gratuito, un órgano especializado, trata solo de materia deportiva y un órgano que resuelve con celeridad, lo cual es indispensable teniendo en cuenta el dinamismo que caracteriza la competición deportiva. Pues bien, este es el sistema que tenemos, el sistema que hemos tenido en los últimos 40 años y que ha funcionado razonablemente bien, que ha contado además con amplio consenso no solo ya en el sector del deporte, sino por parte de los dos grandes partidos que han gobernado este país, como han sido el Partido Socialista y el Partido Popular. Y como digo, ha funcionado razonablemente bien. La nueva ley lo destruye sin ninguna explicación y establece que los federados, en lugar de acudir al Tribunal Administrativo del Deporte, tendrán que acudir a la justicia ordinaria, a la jurisdicción civil. ¿Qué es lo que pasa? La jurisdicción civil es una jurisdicción lenta, está muy saturada, no especializada en deporte. Costosa, hay que acudir asistido de abogado, procurador y hay costas. Quien quiera una solución rápida podrá acudir a un tribunal arbitral, también muy costoso. Así que nos estamos encontrando con que los únicos que van a verse amparados van a ser los deportistas y clubes y federados en general con recursos económicos. Eso es la mínima parte del deporte español, de verdad, es la mínima parte. Los deportistas de élite son los menos. Entonces, muchos federados ante este panorama no se van a molestar en recurrir, porque invertir grandes recursos para que tarde mucho la solución en llegar, además con un resultado incierto, pero es que además da igual, porque cuando llegue la solución ya será demasiado tarde. ¿Para qué? No van a recurrir. Así que muchas decisiones federativas se van a convertir en definitivas. ¿Es esto lo que se busca? A mí me parece que así no se protegen los derechos de los deportistas. En fin, hay que advertir que el modelo que se pretende implantar no es nuevo, ya lo conocemos, es el que tuvimos antes de 1980 y se demostró malo. ¿Por qué queremos volver a ello? Es que precisamente el Gobierno que ahora pretende volver a implantarlo lo quitó. Entonces, ¿por qué se quiere volver? No se están dando explicaciones y además es incoherente. Por un lado se pregona que el deporte debe ser objeto de tutela, pero quitamos la tutela en realidad. El Estado se quita de en medio. Por una parte se proclaman derechos, pero luego el Estado no interviene para protegerlos. Y, de hecho, los mecanismos que tenía para protegerlos los elimina. Entonces, este sistema no es coherente. El sistema que tenemos ahora, como he dicho, funciona razonablemente bien. ¿Es mejorable? Sí, como todo. Yo misma creo que tiene margen de mejora. Ahora bien, la mejora debe pasar por dotarle de recursos, reforzarlo, no eliminarlo. Quitarnos de en medio no es la solución. Tenemos, en la actualidad, un Tribunal Administrativo del Deporte con 7 miembros. Sin sede propia, la tuvo, pero se la retiraron. Asistidos únicamente por una administrativa. Desde aquí todo mi reconocimiento para ella, porque están tratando con 65 federaciones deportivas españolas, con todos los problemas que esto trae, la importancia que ellas tienen. Además de eso, los expedientes disciplinarios que deben tramitar a presidentes y directivos. Ahora comentaré algo sobre esto también. Y además ya ni hablemos en los procesos electorales. Bueno, miremos los tribunales de las comunidades autónomas. Tenemos tribunales de comunidades autónomas divididos en secciones, sección disciplinaria, competicional, electoral, asistidos por un cuerpo de funcionarios. ¿Cómo es posible que seamos capaces de tenerlo a nivel autonómico y no a nivel estatal? Es que es un maltrato al deporte. No, el deporte español se merece más. Se merece más. Hay que dotarlo de medios al Tribunal Administrativo del Deporte, no quitarlo. Hay que dotarle de medios humanos y económicos, reforzarlos, garantizar su independencia mediante un sistema de designación que sea capaz de garantizar su independencia, dividirlo en secciones, darle un cuerpo de letrados. Por último, mientras el Consejo Superior de Deportes se quita de una función tan importante como ya he dicho, que es la tutela de la organización de las competiciones,
asume una que, tengo que comentarlo, me parece muy cuestionable. Y es que asume una potestad sancionadora sobre directivos y presidentes de federaciones deportivas y ligas profesionales. Lo voy a explicar. ¿Cuál es la situación que tenemos ahora? Pues a la hora de juzgar, entre comillas, entiéndanme, a los presidentes y directivos de federaciones y ligas profesionales, el procedimiento es a través de denuncia al Consejo Superior de Deportes y este órgano, el Consejo Superior de Deportes, si ve indicios de infracción, da traslado al Tribunal Administrativo del Deporte y le insta a que incoe expediente para que sea este tribunal el que investigue y sancione en su caso. Pues bien, con la nueva ley sucede una cosa que vamos a calificar, digamos, curiosa. Y es que se reserva que cuando las infracciones sean leves, el que va a investigar y sancionar es el propio Consejo Superior de Deportes. No sé si somos conscientes de lo que implica esto. Debemos recordar que el Consejo Superior de Deportes es un órgano político, un órgano del Ejecutivo y que en el ejercicio de sus funciones, que son muy importantes, un minuto, lo cumplo, en el ejercicio de sus funciones, que son muy importantes, tiene que estar tratando continuamente en conversaciones con las federaciones, con los presidentes directivos de federaciones y ligas. ¿Cómo es posible que el mismo órgano que está en conversaciones con los presidentes y directivos sea el que vaya a decidir si lo sanciona, si no lo sanciona y cómo lo sanciona? Esto, como digo, me parece como poco muy cuestionable. Tengo que decir que desconozco el motivo de estos cambios que he citado, porque públicamente no se están ni mencionando, en la exposición de motivos no se explica, en la memoria del análisis de impacto normativo no se recoge y por más que estoy solicitando los informes, estos me están siendo denegados. Así que lo siento muchísimo, soy incapaz de explicarlo y no encuentro la respuesta. Y yo me pregunto, ¿por qué se quiere destruir lo que funciona? Con esto hay más cuestiones que podría comentar. Como he dicho, el tiempo es limitado y quiero cumplirlo por mis compañeros y estoy segura, además, de que Alberto va a traer otras cuestiones de indudable interés. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Irene. ¿Por qué? ¿Por qué se quiere cargar? Tiene la palabra don Alberto Palomar. Bien, buenas tardes ya casi, ¿no? Encantado de estar aquí. Gracias por esta invitación. Yo, que no pertenezco a la clase política ni a nada que tenga que ver con esto, solo puedo hacer una aportación de un viejo profesor y supongo que, por tanto, nada de lo que voy a decir les interesa en absoluto. Yo creo que estamos haciendo un análisis de la ley que a mí me parece que, bueno, tiene mucho tinte político, en fin, está en estos momentos en los que se desarrolla la vida española. Pero lo grave, yo desde luego, es que creo que esta norma tiene algunos problemas técnicos que desde luego no he oído, todo es disciplina, todo es no sé qué, pero en fin, aquí hay algunos problemas mucho más importantes que los que he oído en lo que va de mañana, ¿no? Por eso me gustaría explicárselos y decirles, por ejemplo, que no entiendo muy bien cómo se produce la compatibilidad de esta norma con la ley concursal. La famosa adicional bis de la ley concursal sale, entre comillas, derogada en este proceso sin que sea sustituida. Y, por tanto, volvemos a donde volvimos en su momento, a donde estábamos en su momento, que es a determinar un balance de intereses entre los aspectos concursales y los aspectos deportivos, que en su momento se inclinaron a favor del deportivo, pero que eso ahora no está asegurado. Segunda parte, no entiendo bien por qué la restricción a las formas asociativas en el deporte. De pronto hemos ido a los clubes y a la SAD, pero probablemente conscientes de que ese es un mal modelo, lo que hemos hecho es deslegalizar la fijación del capital social de la SAD para conseguir aproximarnos a lo que realmente se quería aproximar el proyecto, que era a otras fórmulas asociativas que no necesariamente tuvieran la fijación de capital en los términos que lo hace la ley actual y que ha imposibilitado, pues, por ejemplo, en mucho tiempo que el balonmano y que alguna otra actividad pueda llegar a cumplirlo. Eso no está resuelto. La ley tiene un problema central de por qué estas formas asociativas, cómo se va a vigilar la insolvencia de estas formas asociativas. Líguenlo. Los juristas, y lo digo en esta casa, que creo que se puede decir casi todo,
y lo digo abiertamente, estamos escandalizados de la reforma hecha en la Ley de Presupuestos sobre la SAT y los avales. Y no por lo que dice, sino por dónde se ha dicho. Y la pregunta es, y si ahí se ha dicho y ahora se vuelve a meter, ¿esto qué es? ¿Qué significa que la misma regulación esté 2 veces en 2 leyes? Estamos pensando que el Tribunal Constitucional la va a declarar inconstitucional, así que alguien se lo pregunte, y por tanto estamos previendo la inconstitucionalidad. ¿De qué hablamos? No lo sé. Pero en todo caso, fíjense el modelo que queda proyectado. La SAT no tienen avales, los clubs que participan, los clubs profesionales, no tienen avales, lo cual quiere decir que el sistema de garantía es voluntario. Las SAT pueden solo ser SAT si son de las viejas SAT, porque si son de las nuevas SAT, podrán ser SAT de capital disminuido. Por tanto, podrán reducir el capital, porque al ser una SAT podrán simplemente hacer una operación de reducción. Claro, cuando eso ocurre, todo el foco está puesto en el control económico. Recen los que sean de ese ámbito, recen porque el control económico funcione. Porque si no, estamos en el mismo problema de siempre. Estamos en una situación de insolvencia, porque no somos capaces de prevenir la insolvencia. No hemos dicho, por ejemplo, si es aplicable un mecanismo similar al del 5 bis. ¿Hay o no una posibilidad de preconcurso en todas estas actividades? No lo hay. ¿Es justo? ¿Es razonable? ¿Debería haber preconcurso? ¿No debería haber preconcurso? Nadie sabe, nadie lo ha mirado, no está. Y, por otro lado, insisto, nadie dice nada. Y entonces, claro, pues así quedamos los profesores para contar estas cosas que no interesan a nadie, ¿no? Pero que, bueno, si le sirve de algo, eso es lo que dice el proyecto. Exactamente igual me pasa con la insolvencia de las federaciones deportivas. En fin, la insolvencia de las federaciones deportivas está nominalmente señalada. Está nominalmente señalada, pero le falta solo una cosa, la regulación material. Nadie ha dicho en qué consiste la insolvencia y nadie ha dicho qué se hace. Y nadie ha dicho, por ejemplo, como prevé alguna ley autonómica, si se rescata o no para lo público la federación liquidada, o si, por el contrario, la liquidación de una federación significa la imposibilidad de permanecer en el tráfico jurídico y, por tanto, nuestro aislamiento del movimiento internacional. ¿Eso tiene salida? ¿La vamos a dar? ¿No la vamos a dar? ¿O es suficiente con decir que cuando haya una situación de insolvencia el Consejo Superior se preocupará? Ya, pues esperemos que se preocupe el que sea, ¿no? Pero ese mecanismo no está bien resuelto. Tercera, para los que, como yo, nos dedicamos al estudio del derecho público, la licencia ha pasado a ser un tema apasionante, porque es un acto híbrido, lo que hoy en la docencia llamaríamos un high flex, ha pasado a ser un acto que nadie sabe dónde empieza y dónde acaba, porque inexplicablemente se ha dicho que es administrativa el otorgamiento y la denegación de la licencia, y que, por tanto, ese es un acto administrativo, pero que todo el contenido de la relación jurídica se privatiza, salvo que aparezca por la vía de que existe una suspensión de X tiempo que entonces vuelve a administrativizar el sistema. El acto híbrido en el derecho administrativo es imposible, es absolutamente imposible, porque al final luego no sabes si la formación de la voluntad se produce con derecho público o con derecho privado, si se revisa en derecho público o en derecho privado, dónde empieza, dónde acaba. Y les advierto otra cosa, que llevado el tema a la suspensión, entonces resulta que nos vamos a enterar de si es público o es privado por el resultado, y no por el... Entonces, la idea es, no, si el resultado final es que te expulsan de la organización, era administrativo. Dice, ya, pero lo has tramitado ¿cómo? Y si lo has tramitado como administrativo, entonces, ¿qué estás haciendo? Prejuzgar cuál va a ser el resultado. Y si estás prejuzgando cuál va a ser el resultado, la pregunta es, ¿y qué lío nos estamos haciendo? Claro, un lío en el que los juristas vivimos apasionados, pero los que no son juristas deben de vivir atormentados, ¿no? Y, desde luego, no quiero pensar lo que van a ser... Tampoco sé muy bien en qué consiste o cómo va a consistir la intervención del Consejo Superior de Deportes. Me preocupa, por ir saltando de temas, la cortedad competencial de la Comisión Sectorial del Deporte. Aquí no hay deporte, aquí hay cositas, pero el deporte no está. Si ustedes miran, solo está el alto rendimiento. Bien, pero no es solo deporte. Está el deporte escolar y universitario, en inserción en el sistema educativo. ¿Pero dónde está el deporte?
lo cual quiere decir que hemos renunciado a que el órgano de coordinación interterritorial tenga competencias sobre el conjunto del deporte. Por tanto, no va a haber planificación estatal del deporte, ni siquiera respetando la ejecución a quien es competente según su propio marco constitucional. Pero no la hay, no la busquen, no la hay. Por tanto, si me dicen que para qué sirve esta conferencia sectorial, eso ya es política y ahí me paro. Y se lo dejo a ustedes. Decía María José, he oído varias referencias a los deportistas profesionales. Yo no sé si hay que modificar la definición del 1006. Probablemente el 1006, María José y yo hemos hablado mucho de eso, sí, pero la definición no lo sé. Pero en todo caso, piensen en lo que acaban de decir, porque este proyecto de ley dice que, salvo que reciban compensación por gastos, o sea, no se es cuando se recibe una compensación por gastos, y a continuación dice, debidamente documentadas. Eso se traduce en que ustedes tienen que traer el ticket del bocadillo y el de la gasolina cuando van. Eso es absolutamente inviable. La justificación del gasto es inviable. O buscamos otras fórmulas o esta no funcionará. Porque los grandes clubes, por ejemplo el Madrid, puede explicar lo que le costó a él la broma de los bocadillos y de los tickets y que tenía al final más personas controlando tickets y bocadillos que las que realmente tal. Esto lo pueden contar los grandes clubes, a mí me lo han contado ellos y por tanto simplemente lo que les digo es cuidado que hay en el deporte no profesional, no en el 1006, sino en el que se excluye el 1006, se acaba de dar un paso en el que el terreno intermedio, que es verdad que siempre ha sido un terreno muy complicado y muy difícil de diseñar, porque nunca hemos tenido imaginación, porque nunca, como decía María José, nos ha ayudado trabajo, porque ha habido tarifa plana para los autónomos, pero no hay tarifa plana para los deportistas, porque hemos apoyado muchas otras soluciones que el mundo del trabajo admite, pero que el mundo del deporte no admite. Es decir, que podemos discutir muchas cosas, pero no está. A partir de ahí, lo único que les digo es que la parte que personalmente, y acabo para ser respetuoso con el tiempo, la parte que decía antes José Ramón y que es tremenda, es la parte de los derechos de imagen. Primero, la Comisión de Competencia está diciendo a voces, ya no le quedan más voces para decir que los derechos son de los clubes. El proyecto va en el sentido contrario y dice los derechos son de las federaciones. Pero a continuación dice, y si nos regaña la Comisión de Competencia, ¿qué pasa? Y entonces dice, bueno, pues que te den autorización. Y entonces la pregunta es, ¿entonces estamos condicionando los derechos de retransmisión a que todos autoricen? ¿Basta con que uno bloquee para que se bloquee todo? ¿Tiene esto sentido? Entonces la pregunta es, oiga, si la fórmula del 5-2015 es una fórmula de éxito, manténgalo, diferencie usted entre titularidad de los derechos y gestión. Y diga que la titularidad es de los clubes y la gestión désela a las federaciones o a quien usted quiera. A quien usted quiera ya no son las competiciones profesionalizadas, obviamente, que han desaparecido, porque hicieron ruido en los últimos días de cerrar el proyecto y se entendió. Yo solamente les digo que es bastante difícil no encontrar una estructura específica, la que ustedes quieran, llámenle profesionalizadas, llámenle concesiones, llámenle tal, para gestionar determinados deportes que no necesariamente llegan a tener los niveles suficientes para ser profesionales. Dicho sea de paso, la competición profesional ha salido absolutamente definida, lo cual quiere decir que espero que no pasen por estos criterios retroactivamente las existentes, porque alguna de ellas va a pasar apuros, ¿no? Quiero decir que estamos en un momento en el que a lo mejor hay cosas que nos están cegando y yo lo único que les diría, pero en fin, ahí llevo la rueda a mi molino, es que un poco más de estudio y meditación y de analizar el modelo no vendría mal y dejémonos de los grandes titulares y centrémonos en cosas que van a entorpecer el funcionamiento. Porque esto que les acabo de contar, esto rompe el funcionamiento, no rompe la filosofía. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alberto, Irene y María José. Nos hemos quedado con sus reflexiones importantes. Es el turno de las preguntas. Seguro que hay numerosas. ¿Quién tiene la palabra? Buenos días, ya casi buenas tardes. Soy Javier Lozano. ¿Se escucha? Presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Antes no he intervenido porque prácticamente David Jiménez, presidente de Proliga, ha dicho todas nuestras reivindicaciones. Pero me ha encantado, a pesar de tener una comida, he escrito para decir que llegaba tarde porque me ha encantado vuestra explicación, sobre todo para aquellos que somos leguleyos. Solo sabemos muy poquito de deporte, más de pelotas y que de leyes. Entonces, me ha encantado. Bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder escuchar a los que saben, de darnos cuenta que hay mucha más gente de lo que pensamos con las mismas reivindicaciones. Yo creo que eso se llama seguramente sentido común, porque cuando muchos pensamos lo mismo es sentido común. Y hago, tal vez, aquí arrimo el ascua a mi sardina en dos reivindicaciones. Me ha encantado, Alberto, porque me has desgranado jurídicamente un pensamiento que tenía. Es decir, ¿cómo es posible que, siendo la ley diciendo que mi casa es mi casa, me diga al mismo tiempo que yo no la puedo vender a quien quiera, que tengo que ir a Tecnocasa o a Red Piso, a quien ellos decidan? O sea, me parece que es una contradicción en un pensamiento, vuelvo a insistir, leguleyo, de un leguleyo como soy yo. Me has dado la clave. Me parece que es una incoherencia que a lo mejor sí que tenemos que ver a ese elefante que hablaba Miguel Cardenal, y eso es un enlazo con lo que decía Irene. Una sensación de injusticia, no sé si decir injusticia, pero sí de una indefensión para los clubes, para los deportistas, para todos en general. Y enlazo con la supresión del TAF para determinadas funciones. Es que tendremos que ponernos a temblar. Y habla una persona que personalmente ha sido víctima, y existiendo el TAF, de esas posibles actuaciones de determinados órganos. Nada, simplemente muchísimas gracias, de verdad que está siendo muy interesante, y gracias a Javier por invitarnos y a todos vosotros por aclararnos tan didácticamente lo que no comprendemos. Muchas gracias, don Javier. ¿Alguna cuestión más? ¿Ninguna? Perdón, sí, pues, sí. Una cuestión muy breve. Alberto Yelmo, simplemente para sumarme a la reclamación de Irene y responder a la pregunta que hacía por qué se suprime el TAF. La respuesta es una respuesta rotunda, y es para que los deportistas que no tienen recursos, que son el 95% que hay en España, no puedan recurrir y se queden indefensos. Esta cuestión de la supresión del TAF, que parece que es simplemente una idea, ya se ha ejecutado en España, se ha ejecutado en la ley antidopaje que se aprobó el pasado diciembre, a sabiendas de lo que pasaba y de que todos estos deportistas se iban a quedar sin poder recurrir. Se aprobó. Y basta ver a quién perjudica. Si miramos la lista de sancionados, que es pública, y se puede ver los ciudadanos españoles que están sancionados por dopaje, ninguno de ellos, ni uno solo, obtiene ni ha obtenido ingresos de la actividad deportiva. Es justo esos deportistas que, si acaso podían ir al TAF y luego ya no pueden seguir porque no tienen recursos económicos, los que se quedan sin poder recurrir al TAF. Entonces, esa es la cuestión. En la ley del deporte todavía se puede pelear porque no se ha aprobado. En la ley antidopaje, desgraciadamente, nuestros deportistas ya no tienen la posibilidad de recurrir al TAF, y no es una cuestión de que se creen unos organismos más especializados, porque el TAF, como se decía, se pueden crear secciones especializadas y pueden ser dentro de ese organismo determinados miembros que se ocupen de una sola materia. Esa era la reclamación que quería hacer para unirme a la mesa. Muchísimas gracias por esa reclamación.
nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular tampoco coincidimos en esa eliminación de la justicia deportiva gratuita, pública y garantista que existe en este momento. Recordarles que finaliza esta mesa, pero a las 4 de la tarde continuamos con la siguiente mesa, el deportista ante la nueva ley del deporte. Nos acompañarán serán los ponentes doña Ángela Pumariega, don Javier Cienfuegos, doña Sonia Ruiz y don Antonio Román. Muchísimas gracias, nos vemos esta tarde.